Agmandino Operación, Jesucristo. 9. Jesús. Sí. Jesús. Jesús, murmuró. Es un nombre tan común, un joven predicador, de Galilea. Fue crucificado por Pilato hace unos 6 años. Sus ojos, que tenían un tono café rojizo de herrumbre, se entrecerraron. Ah, sí, lo recuerdo. Un alborotador. Cada año hay muchos falsos profetas que ponen a prueba nuestra paciencia. Ese hombre realmente se creía enviado por Dios para redimir personalmente los pecados de todos. Andaba por ahí levantando a las multitudes con promesas de un nuevo reino aquí en la tierra, un acto flagrante de sedición contra Roma. De acuerdo con mi juramento de proteger la seguridad de mi pueblo, no tenía otra alternativa que entregarlo a tu apreciado procurador, Pilato, para un castigo bien merecido. Me encontraba a solas con el sumo sacerdote de los judíos, José Caifás, en una de las habitaciones del segundo piso del palacio en donde Jesús fue juzgado y condenado a muerte, sentado a solo unos cuantos centímetros de distancia del hombre que, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fraguó todo. Al escuchar la docta declaración de Caifás, casi lo compadecí. ¿Cómo iba a imaginar, ni siquiera en sus más extravagantes sueños, que su nombre, junto con el de Herodes y Pilato, perduraría para siempre rodeado de infamia? José de Arimatea, bendito sea, se las había arreglado de alguna manera para obtener una audiencia privada para mí. Después de entregar su diezmo, un enorme cofre que con gran esfuerzo fue llevado por Schem a las bóvedas subterráneas del palacio, el anciano soportó con amabilidad las efusivas muestras de gratitud de varias decenas de jóvenes sacerdotes, que cumplidamente formaron una línea de recepción para abrazarlo, uno a uno, dándole un beso en cada mejilla. Luego fue conducido al piso superior para reunirse con Caifás, mientras yo esperaba con gran nerviosismo en el activo vestíbulo, pretendiendo ignorar a los transeúntes que pasaban y volvían a pasar, atraídos por la franja púrpura de mi túnica. Por lo visto, pensé, los ciudadanos romanos no son visitantes frecuentes de la casa del sumo sacerdote. Finalmente, José descendió los gastados peldaños de mármol, después de un tiempo que me pareció sumamente largo, y me dio una palmada en el hombro. Tienes suerte, Matías, su excelencia ha aceptado recibirte de inmediato. Te esperaré aquí. Puesto que aún soy miembro del Sanedrín, que él preside como siempre, temo que mi presencia pueda detener sus respuestas. Sin embargo, le hablé mucho de ti y parece estar algo más que dispuesto a responder a tus preguntas, dijo guiñándome un ojo, gesto que en sus rasgos llenos de dignidad me pareció casi grotesco. Ojalá que encuentres la verdad, añadió, empujándome de manera suave. Mientras subía por la larga escalinata, no dejaba de preguntarme qué pudo decirle el anciano al guía espiritual del pueblo judío que lo impresionara tanto para que interrumpiera sus innumerables actividades, a fin de ser entrevistado por un historiador desconocido. No tardé mucho en averiguarlo. ¿Y cómo están las cosas en Roma, señor? Cuidado. Recuerda, estamos en el año 36. Don sé cómo estaban las cosas ese año, en la antigua ciudad a orillas del Tíber. Con una sonrisa forzada, respondí, Su Excelencia, he estado viajando durante muchos meses, pero, cuando menos en lo que respecta a Roma, todo estaba tranquilo y en paz la última vez que estuve allí. ¿Y Tiberio? ¿Cómo se encuentra de salud tu emperador? Por supuesto, Tiberio aún se encuentra en Capri, así que no sabemos mucho de él, excepto rumores. Me imagino que las cosas no deben ser fáciles para él, ahora que Sejano ya no vive para encargarse de los asuntos de la capital. Caifás chasqueó la lengua. Algo terrible, ese asunto de Sejano. Pensar que llegaría a traicionar a su emperador después de que éste depositó en él toda su confianza. 87 Agmandino Operación, Jesucristo. Experimenté un impulso repentino de preguntarle lo que pensaba de un hombre llamado Judas Iscariote, pero eso vendría después. ¿Sabías que Pilato era amigo de Sejano? Preguntó. Sí, eso he oído decir. Me sorprende que no hayan reemplazado al procurador, ahora que su mentor ha sido estrangulado por el Senado. ¿Acaso me estaba poniendo a prueba? Me encogí de hombros y dije, Pilato ya ha prestado aquí sus servicios durante 10 años, de manera que supongo que Vitelio debe tener una gran confianza en él.
Su expresión permanecía inalterable. ¿Y cómo se encuentra nuestro gobernador? Sin lugar a dudas, estará disfrutando del clima de Antioquía. José me dijo que ustedes dos son viejos amigos, y que fueron vecinos en tu infancia. De manera que fue así como llegué hasta aquí tan fácilmente. Con toda seguridad, el hombre de Arimatea había adornado la descripción que hizo de mí a Caifás con tantas alusiones e indirectas, que logró que este último sospechara justamente lo que José quería que sospechara, que quizá yo andaba husmeando en busca de algo más que material histórico. Y desde luego, cualquier amigo del gobernador podía tener la seguridad de recibir la mejor atención en este palacio. Traté de parecer un tanto evasivo. El gobernador, como siempre, goza de buena salud. No escuché que llamaran a la puerta, pero cuando Caifás se volvió diciendo en voz alta, «Adelante», apareció un joven vestido de negro, que llevaba varios rollos en un cesto de mimbre y se inclinó disculpándose. «Te suplico me disculpes. Matías, no es así. Debo firmar todo esto para que puedan colocarlo hoy mismo en el templo». Me recargué hacia atrás, agradecido por la oportunidad que se me presentaba para estudiar al hombre. No había nada en su manera de ser calmada o en su voz baja y casi benévola, que ofreciera algún indicio del ser tortuoso y de sangre fría que mis investigaciones entre una gran mayoría de escritores e historiadores reconocidamente predispuestos me habían llevado a creer que debía ocultarse bajo esas ropas suaves de lino. Antes que él, los sumos sacerdotes que lo precedieron desaparecían con tanta rapidez que en los últimos 65 años, 15 de ellos ocuparon el cargo, 3 por menos de 9 meses. Sin embargo, este hombrecillo, de apariencia inofensiva y humilde, ya había durado 7 años bajo las órdenes del procurador Valerio Grato y los últimos 10 años bajo su sucesor, Poncio Pilato. Excepto por unos labios excesivamente delgados y pálidos, su rostro, sin arrugas, no tenía ningún rasgo sobresaliente y su barba recortada en punta, de un tono blanco purísimo, era igual a muchas otras que se veían por el vestíbulo y el templo. Su pecho estaba cubierto por un chaleco ceñido, tejido con hilo dorado y azul, atado sobre una camisa de lino lustroso teñido de rojo, sobre unos pantalones que hacían juego. En los pies, del tamaño de los de un niño, calzaba unas zapatillas de malla de oro. Una seta en vestiduras de la realeza. Cuando el empleado, finalmente, salió de la habitación, Caifás de inmediato reanudó nuestra conversación, como si jamás se hubiera visto interrumpida. Una habilidad que denotaba al buen funcionario. ¿Cuánto tiempo hace que no ves a Vitelio?, preguntó informalmente. 3 meses, quizá 4, mentí incómodo, preguntándome cómo podía cambiar de tema, antes de verme atrapado. Ha sido un gobernante justo y comprensivo para nuestro pueblo. Debe experimentar un gran placer al saber que las provincias bajo su mando, incluyendo esta, por fin obtendrán el reconocimiento que merecen en todo el imperio, cuando tu obra empiece a circular. Espero no decepcionarlo, respondí. Pero Matías, con todos los grandes reyes, guerreros y profetas que llenan el pasado de esta nación, no puedo comprender por qué un hombre como Jesús merece ni siquiera una sola palabra de tu pluma. Estaba a punto de contestar, pero vacilé. José me había llevado hasta este punto con sus ficciones en cuanto 88 Agmandino Operación, Jesucristo. A mi persona, debería recorrer el resto del camino, y, daría resultado. Respiré profundamente y le dije, con el rostro más inexpresivo que pude. Fue por sugerencia de Vitelio como inicié mis investigaciones en relación con Jesús. De Vitelio, dijo, y su voz se quebró. Pero, ¿por qué? ¿Por qué motivo? El nombre de Jesús apenas es como la mancha de una mosca al lado de los nombres de los grandes profetas. Excelencia, sé que Vitelio aprecia grandemente tus opiniones, pero, aparentemente, ambos difieren en lo que respecta a este asunto. La última vez que lo visité, me explicó que en el pasado, siempre que un movimiento rebelde quedaba fuera de control, la forma más segura de ponerle fin era colgando a su dirigente de una cruz de madera. Me dijo que esto no sucedió cuando Jesús fue ejecutado, por el contrario, 6 años después de que Pilato lo crucificó, el movimiento ha crecido tanto que ya sobrepasa las fronteras de este país y aún prospera en Antioquía, bajo las mismas narices del gobernador.
Dijo que cualquier hombre capaz de inspirar esa clase de adhesión tanto tiempo después de su muerte, quizá haya sido el más grande de los profetas nacidos aquí, así que sugirió que tal vez podría incluir la historia de Jesús junto con las de otros. Durante un momento efímero creí ver un relámpago de temor en los ojos de mi anfitrión. Se recargó sobre la pequeña cubierta de ónix de la mesa y preguntó, ¿qué has podido averiguar hasta ahora en relación con este Jesús? Sacudí la cabeza con desánimo. Mientras más escucho acerca de él, más confundido me siento. Algunos pretenden que es el Mesías del pueblo judío y ahora, cada día esperan su regreso, como seguramente se habrá dado cuenta, en el patio del templo. Otros niegan que haya sido algo más que un charlatán y un hechicero. Algunos pretenden haber sido testigos de que curó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos y aún resucitó a los muertos, mientras que otros insisten en que solo era un mago y un agitador de la chusma. Y muchos han llegado a creer que él mismo resucitó de entre los muertos al tercer día de su sepultura, en tanto que otros dicen que su cuerpo fue retirado de la tumba a fin de engañar al pueblo. Es por ello que persuadí a mi amigo José para que tratara de concertar una cita entre nosotros dos, pues sé que de ti, el hombre más santo y respetado de todo Israel, podré escuchar la verdad. Caifás asintió, aparentando estudiar los diseños tejidos de su túnica. Se estiró el lóbulo de una oreja y después el otro. Muy bien, dijo, haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte a conocer la verdad en lo que se refiere a ese hombre. Sin embargo, debes tener presente que estamos hablando de sucesos que tuvieron lugar hace 6 años y los recuerdos, sobre todo los desagradables, tienden a desvanecerse. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber? Empecemos, si así lo permites, desde el momento en que estuviste consciente de Jesús por primera vez y, para simplificar nuestras discusiones, vamos a considerar todos los acontecimientos relacionados con su crucifixión. El sumo sacerdote se acarició la barba, y empezó a hablar con lentitud, escogiendo sus palabras con sumo cuidado. Por lo que puedo recordar, comenzamos a escuchar historias acerca de este Jesús quizá 10 meses antes de su ejecución, era la misma clase de rumores de siempre. Como bien sabes, cada judío espera la llegada del Mesías, que pondrá en manos de nuestro pueblo un reino de Dios perpetuo, aquí en la tierra. Dios prometió en una ocasión a nuestro antepasado Abraham que en él y en sus descendientes sería bendecido todo el mundo, y que algún día llegaría a gozar de los frutos de la paz y la abundancia. Nuestra creencia es que Dios no ha dejado de recordarnos su promesa a través de las palabras de aquellos a quienes llamamos profetas, hombres como Isaías, Jeremías, Samuel, Ezequiel y Moisés. Como es de esperar, resulta inevitable que un país que ha proporcionado tantos verdaderos mensajeros de la palabra de Dios, también genere incontables falsos profetas, motivados por el egoísmo e intereses mezquinos. Una de mis principales obligaciones, como sumo sacerdote, es proteger la pureza e integridad de Israel contra el veneno de esa clase de impostores, por cualesquier medios que tenga a mi disposición. ¿Consideraste a Jesús otro falso profeta? 89 Agmandino Operación, Jesucristo. En un principio, ni siquiera lo tomé en cuenta. Hubo varios informes de amigos en Galilea, que decían que este hombre había curado una enfermedad u otra, pero les presté muy poca atención, puesto que implicaban a un carpintero ignorante, que procedía de una aldea muy pobre llamada Nazaret. Un hombre del que se informaba que tenía el poder de sanar, y ni siquiera experimentaste algo de curiosidad. ¿Por qué debías sentirla? Tenemos a muchos magos y hechiceros que recorren todas nuestras tierras engañando a la gente, esa clase de informes es muy común. No obstante, algunas semanas después de recibir el primer informe, me llegó otro que despertó mi cólera, así como mi curiosidad. Asentí en señal de que continuara. Parece que una familia cuyo hijo estaba afligido con una parálisis lo llevó en su camilla hasta una casa en Cafarnaúm, en donde Jesús se encontraba predicando, pero la multitud era tan grande que no pudieron entrar, así que subieron al joven al tejado en su camilla, apartaron la paja y lo bajaron por medio de una cuerda hasta la habitación en donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio esto se sintió tan conmovido por su fe que dijo, «Hijo, tus pecados te sean perdonados». Varios escribas se encontraban allí, incluyendo al que después me informó de este incidente, y todos se preguntaban cómo era posible que Jesús se atreviera a pronunciar tal blasfemia,
ya que solo Dios puede perdonar los pecados. Aun cuando no pronunciaron una sola palabra de protesta, por temor a la multitud, Jesús se volvió a los escribas y les preguntó por qué pensaban así en sus corazones. Entonces, les interrogó qué era más sencillo, decir al joven que sus pecados le eran perdonados, o bien, decirle que se levantara y caminara. Dijo que para demostrar que el Hijo del Hombre tenía el poder de perdonar los pecados en la tierra, hablaría nuevamente al joven, y así lo hizo, dijo, levántate, toma tu cama y vuelve a tu casa. Y de acuerdo con mis testigos, el joven se levantó, tomó su camilla y se alejó de la multitud, que se quedó asombrada. Caifás, le dije, dirigiéndome de manera deliberada a él por su nombre, una curación de esa naturaleza, es común entre los magos que dices que se ven por doquiera. No, todos los que se encontraban presentes dijeron que jamás antes vieron cosa igual, especialmente que se trataba de una parálisis. ¿Qué quiso decir Jesús cuando se refirió a sí mismo manifestando que era el Hijo del Hombre? El sumo sacerdote se encogió de hombros. Es una frase que aparece en muchos de nuestros escritos y salmos, y que significa un hombre sencillo y puro. No pude evitarlo. Pero, ¿acaso tu profeta Daniel no escribió que alguien como el Hijo del Hombre llegó con las nubes del cielo, y se le otorgó un reino perdurable? Caifás se irguió en la silla, observándome con una mirada de sospecha. Sí, admitió débilmente pero sin ofrecer ninguna explicación y sin refutarme. Entonces, el empleo de esa frase Hijo del Hombre, pronunciada por Jesús, no te causó la menor preocupación. No, dijo recobrando su voz normal, pero sí me preocupó la blasfemia. La pretensión de tener el poder de perdonar los pecados es una ofensa muy grave contra Dios y, según nuestras leyes, es algo que se castiga con la muerte por lapidación. De inmediato envié mensajes a varios miembros y sacerdotes del templo que viven en la región del norte, pidiéndoles que me mantuvieran informado con exactitud de todo lo que ese hombre hacía o decía. El Sanedrín, nuestra suprema corte en este lugar, no tiene ninguna autoridad fuera de la provincia de Judea. Sin embargo, quería estar preparado para el momento en que Jesús llegara a Jerusalén, como era seguro que lo haría, para los días festivos. En los meses que siguieron, ¿qué fue lo que llegaste a saber referente a sus actividades? En verdad, eran una mezcla de cosas buenas y malas. Nos enterábamos de que Jesús había curado a un leproso y a 2 ciegos y, al mismo tiempo, no dejaba de comer y beber en compañía de publicanos y pecadores. Hacía hablar a un mudo y curaba a alguien poseído por los demonios, y después se dedicaba a cosechar el maíz 90 Agmandino Operación, Jesucristo. Durante el sábado y a comer sin antes lavarse. En una ocasión, llegó a curar a un hombre que tenía la mano seca, y fue tanto su descaro que lo hizo delante de una multitud, en un sábado. Pero, no fue reprendido en ambas ocasiones por los fariseos, y les respondió con tal lógica que fueron incapaces de hacer frente a sus razonamientos, por lo cual se retiraron y empezaron a planear la forma de acabar con él. Caifás me miró estupefacto. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso no te enteraste, por tus informes, que cuando los fariseos se atrevieron a criticar a Jesús y a sus discípulos por cosechar maíz durante el sábado, él les recordó a David, quien en una ocasión cuando estaba hambriento se dirigió al altar sagrado del templo y comió el pan ácimo bendito, y lo repartió entre algunos de los que lo acompañaban? Jesús dijo que el sábado había sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y después, cuando curó en un sábado al hombre que tenía una mano seca, preguntó a quienes lo reprendían si era lícito hacer el bien en sábado, o hacer el mal, salvar una vida o dar muerte, y los fariseos fueron incapaces de responder. ¿Cómo estás enterado de todas esas cosas? ¿Durante cuánto tiempo has reunido esa clase de información? Estuve a punto de decir que hacía 20 años. Eso hubiera bajado el telón sobre todo, y muy pronto. Durante muchos meses, de tiempo en tiempo. Dime, Caifás, ¿alguna vez llegaste a iniciar una investigación más enérgica de todas sus actividades? Una investigación más enérgica. Quiero decir, ¿alguna vez diste instrucciones a alguno de tus sacerdotes o a algunos expertos en las leyes, para que trataran de atrapar a Jesús, haciendo que contestara a las preguntas con respuestas que lo condenaran como infractor de la ley, o cuando menos que volvieran a la gente en su contra? Señor.
dijo encolerizado, levantando ambos puños cerrados. Soy el sumo sacerdote de mi pueblo y mi integridad en todos los asuntos es bien sabida. Pregunta a tu procurador, en caso de que sospeches lo contrario. Encuentro que tu pregunta es insultante y ofensiva. Entre otras cosas, soy saduceo, y ningún miembro de los saduceos, quienes viven estrictamente de acuerdo con los preceptos de nuestra sagrada ley escrita, jamás consideraría recurrir a un subterfugio tan vil. Perdóname. ¿Y los fariseos? No puedo hablar por ellos. Conozco a muchos de ese grupo que son hombres honorables y otros que no lo son. A diferencia de nosotros, ellos además observan códigos que no están escritos y alteran las leyes de Moisés siempre que condiciones egoístas favorecen un cambio en sus conductas, normalmente para mal. Entonces, tú no estabas entre aquellos que le preguntaron a Jesús, en una ocasión en que se encontraba en el templo, si era legal o no dar tributo al César. No estuve presente, aun cuando se me informó que en respuesta pidió que le mostraran una moneda y cuando lo hicieron preguntó de quién era la imagen que aparecía en ella, y al decirle que era del César, respondió que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por casualidad, estabas presente cuando le preguntaron si era ilegal que un hombre repudiara a su esposa por cualquier causa. No, aunque entiendo que su respuesta fue que lo que Dios ha unido ningún hombre debía separar. Hubo algo más en su respuesta, pero no lo recuerdo. Caifás, ¿sabías que hombres sabios trataron de implicarlo con su propio testimonio en muchas otras ocasiones, y que siempre fracasaron? Asintió y dijo, Jesús era un hombre astuto y peligroso, sin lugar a dudas guiado por Satanás en sus palabras y acciones. Su muerte llegó justo a tiempo para nuestra nación. ¿Qué fue lo que por fin te decidió a actuar en su contra? Parece que condenaba a todas las autoridades 91 Agmandino Operación, Jesucristo. Cada vez que tenía oportunidad de hacerlo y, sin embargo, durante largo tiempo demostraron gran paciencia y tolerancia. Cambiar simpatía por información era un papel nuevo para mí. Practiqué más paciencia de la que jamás podrás imaginarte, suspiró. Constantemente tenía la presión de los fariseos, así como de muchos miembros de mi propio partido y aún de amigos sacerdotes y del Sanedrín, nuestra Suprema Corte. Todos querían que detuviera a ese hechicero antes de que incitara al pueblo a cometer actos de violencia y rebelión, que atraerían la cólera de Pilato sobre todos nosotros y convertirían nuestras calles en ríos de sangre. Y entonces, sucedió algo que te obligó a actuar. Sí, una noche recibí varios informes, todos ellos de fuentes irrecusables, de que Jesús había logrado resucitar a un hombre muerto de su tumba en Betania, después de que había estado sepultado durante 3 o 4 días. A la mañana siguiente, tanto en las calles como en los patios del templo, no se hablaba de otra cosa. Convoqué a una reunión informal del Sanedrín y a los dirigentes de ambos partidos, y les pedí consejo en cuanto a qué hacer con ese hombre que realizaba milagros. Milagros. No trucos de magia. No, para entonces ya estábamos convencidos de que, ciertamente, hacía milagros, pero estábamos seguros de que lo lograba con la ayuda de Satanás. Pero Caifás, se me ha dicho que en una ocasión una persona ciega y sorda y poseída por un demonio fue llevada ante Jesús y él la sanó, cuando los fariseos dijeron que había sido con ayuda de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús les preguntó cómo era posible exorcizar al maligno con su propia ayuda, y se quedaron sin habla. En cualquier caso, ¿qué sucedió con tu reunión respecto a su milagro en Betania? El sumo sacerdote se quedó mirando hacia el oscuro techo como si tratara de enfocar sus pensamientos. Recuerdo que casi todos expresaron el mismo temor de que si se permitía que ese hombre siguiera adelante, llegaría a seducir a todo el pueblo para convertirlo en su seguidor, y los romanos intervendrían apoderándose de todo, quitándonos hasta nuestra patria. Al final del debate anuncié mi decisión. Era conveniente para nosotros que un hombre muriera, antes que permitir que pereciera toda la nación. Los demás aplaudieron y se despacharon órdenes por toda la región para que si alguien sabía en dónde se encontraba Jesús, pues ya no se hallaba en Betania, lo notificara de inmediato a los miembros del Sanedrín. No obstante, estaba seguro de que no tendríamos que esperar mucho su regreso a la ciudad. Se acercaban las fiestas de Pascua, y por mi experiencia con otros agitadores,
estaba convencido de que Jesús no podría resistir la tentación de hacer alarde de sus obras ante las grandes multitudes que se reunirían en el templo durante esos días. Y tenías razón. Sí, dijo sombríamente, pero también fui poco precavido. Era la tarde del primer día de la semana, 6 días antes de que se iniciaran nuestras festividades de Pascua y ya los patios del templo se encontraban atestados de peregrinos. El capitán de nuestra guardia se llegó hasta mis habitaciones en el templo, perturbó mi siesta vespertina y me informó que Jesús acababa de entrar al templo con un grupo de sus seguidores, derrumbó las mesas de los mercaderes, los ahuyentó y soltó las palomas de sus jaulas, mientras gritaba: «Está escrito que mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos». Cuando le pregunté al capitán en cuál de las numerosas habitaciones del templo había encerrado a Jesús por su abominable crimen, medroso respondió que debido a las grandes multitudes que alentaban y alababan a Jesús, ni él ni sus hombres se atrevieron a ponerle las manos encima. Me encolericé tanto ante la cobardía de ese zafio, que lo golpeé en el rostro. Si hubiera estado sirviendo bajo las órdenes de Pilato, lo hubieran ejecutado por el mal desempeño de sus obligaciones. Tal y como lo recuerdas, ¿qué fue lo que sucedió después? Después de que Jesús cometió esa ofensa contra el templo, de inmediato se alejó del lugar y de la ciudad, dirigiéndose, en compañía de sus cómplices, a Betania, hacia el hogar de María, Marta y Lázaro, el hombre al que había resucitado de entre los muertos. ¿Tú sabías en dónde se hospedaba Jesús? Por supuesto. En su grupo había una docena o más, así que no era difícil seguirles la pista. 92 Agmandino Operación, Jesucristo. No puedo entender eso. Si sabías en dónde se encontraba, ¿por qué no enviaste a tu policía a Betania esa misma tarde, a fin de arrestarlo por sus acciones criminales en el templo? Caifás se frotó sus suaves manos y miró hacia otro lado. Porque, siento tener que decirlo, hubo entre nosotros muchos a quienes les faltó el valor. Menos de una hora después de que Jesús abandonó el templo, convoqué a una reunión de los mismos hombres que habían aplaudido mi decisión de que Jesús debía morir, tomada apenas hacía unas cuantas semanas. Les informé del asalto de Jesús a los mercaderes y también les dije que sabía en dónde podíamos encontrarlo. No tenía necesidad de su autorización para actuar, no obstante, pensé que sería imprudente seguir algún curso de acción, considerando el estado de ánimo del pueblo, sin contar con la aprobación de los dirigentes de todas las facciones. Caifás ahora empleaba al hablar el mismo galimatías que usa la mayoría de los individuos que llevan las riendas del poder. En otras palabras, trataba de decirme que no quería delante de su puerta la responsabilidad de la muerte de Jesús. Los sumos sacerdotes que abusan de su poder, continuó, por lo general acaban perdiéndolo todo. Una vez más pedí su consejo y, con gran consternación, me enteré de que muchos de ellos habían cambiado de opinión en cuanto a que debíamos deshacernos de Jesús. Un hombre, un fariseo, dijo que si Jesús se atrevió a derribar las mesas de los mercaderes, con los guardias del templo por todas partes en el patio, debió hacerlo a sabiendas de que no tenían ningún poder para ponerle las manos encima. Otro nos advirtió que si era capaz de resucitar a un hombre en su tumba, no vacilaría en hacer que cayéramos muertos todos, si ordenábamos su aprehensión. Yo estaba fuera de mí, esos hombres de autoridad, los más poderosos y respetados de nuestra ciudad, se habían convertido en mujeres atemorizadas, instándome a que pospusiera cualquier clase de acción contra Jesús hasta que con más calma pudieran evaluar la situación. Los reprendí por su debilidad y les dije que si permitíamos que Jesús siguiera adelante ejerciendo su atracción sobre la gente durante la semana de Pascua, todo estaría perdido. Pero prestaron oídos sordos a mis súplicas. Ninguno quería comprometerse. Entiendo que Jesús volvió al templo al día siguiente. Lo hizo, actuando como si no hubiera hecho nada malo y no tuviera nada que temer. En esa ocasión, aún los niños pequeños se reunieron a su alrededor, gritando el saludo reservado para nuestro Mesías, Hosanna al Hijo de David. Yo estaba observando desde una de las ventanas del piso superior, hasta que ya no pude soportar el espectáculo y sus gritos, así que bajé hasta el patio para enfrentarme a él. Nunca debí haber descendido tan bajo. ¿Por qué? Cuando la multitud vio que me acercaba a él, todos se reunieron a nuestro alrededor. Me paré cerca de Jesús, a fin de ser escuchado por encima del tumulto,
y le pregunté si se daba cuenta de lo que cantaban los niños. Simplemente me sonrió, levantó los brazos y dijo, de las bocas de los niños y de los que aún maman. Yo estaba furioso, me estaba provocando. Señalé hacia los mercaderes a quienes había atacado y que nuevamente estaban dedicados a sus menesteres, y le interrogué con qué autoridad había hecho una cosa semejante. Dijo que primero me haría una pregunta y que, si le contestaba, él me respondería. Lo autoricé para que hablara, y quiso saber si el bautismo que Juan había impartido venía del cielo o de los hombres. No supe qué contestarle frente a toda esa multitud. Si le decía que venía del cielo, me hubiera preguntado por qué no había creído en Juan, pero si le decía que venía de los hombres, todos aquellos que aún creían en Juan se volverían en contra mía. Finalmente, le dije a Jesús que no podía contestar su pregunta y me respondió, tampoco yo te diré con qué autoridad hago estas cosas. Me di vuelta a fin de llamar a los guardias para que lo aprehendieran, pero cuando me di cuenta del estado de ánimo de la multitud callé y me dirigí al interior del templo. Después, ese mismo día, Judas Iscariote vino a verme, como si Dios me lo hubiera enviado para resolver mi terrible dilema. Era ese el hombre que custodiaba el caudal de Jesús y de su grupo. Sí, y antes fue uno de sus más fervientes seguidores. La confesión que me hizo me proporcionó toda la yesca que necesitaba para encender fuego debajo de todos aquellos que temían a Jesús. Judas, bendito sea, convirtió una tarea, aparentemente imposible, en algo tan fácil como arrestar a cualquier criminal común. No. No comprendo, balbucí. Todo lo que he escuchado en labios de los seguidores de Jesús, acerca de Judas, es que fue quien lo traicionó y lo entregó en tus manos, conduciendo a tu gente a Getsemaní donde lo 93 Agmandino Operación, Jesucristo. Identificó. Caifás movió la cabeza. Hizo mucho más que eso, él fue la clave de todo. La clave. Cuando Dios me lo envió, 3 días antes de que se iniciara nuestra Pascua, Judas era un hombre decepcionado y quebrantado. Me dijo que, en un principio, había seguido a Jesús, porque creía haber visto a un dirigente en ese hombre, un dirigente que daría la libertad a nuestro pueblo del poder de Roma. Un Mesías con espada, un gran libertador como David. Sí, pero dijo que a medida que transcurrían los meses, empezó a darse cuenta de que había cometido un grave error. Jesús seguía hablando de un reino por venir, pero no de este mundo, y en vez de animar al pueblo a que se unieran todos a fin de derrocar al César, predicaba que debíamos amar a nuestros enemigos, lo cual David jamás hubiera dicho. Recuerdo que Judas cayó de rodillas haciendo mi manto con fuerza y entre sollozos me preguntó si podía hacer algo para expiar su terrible error. Le inquirí si alguna vez había oído a Jesús asegurar que él era el Mesías. Creo que nadie llegó a informarte jamás que Jesús hubiese dicho tal cosa. Es verdad. Fue entonces cuando Judas me confió que en una ocasión, cuando su grupo se encontraba muy al norte, en un sitio llamado Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a los apóstoles quién creían que era él y que Pedro le había anunciado que era el Mesías, ante lo cual Jesús les advirtió que no lo dijeran a nadie. Y consideraste que, viniendo de Jesús, eso era una admisión de que era el Mesías. Sí, a pesar de que un solo testigo no basta para declarar culpable a alguien ante el Sanedrín. Pero Judas demostró ser inapreciable cuando me dijo que Jesús, sobre todo durante las últimas semanas, había profetizado en varias ocasiones su propia muerte a manos de las autoridades, y que ahora había empezado a actuar como si no pensara ofrecer resistencia si alguien trataba de aprehenderlo. Aun cuando eso no parecía corresponder a la imagen del hombre a quien me había enfrentado en el templo, era todo lo que necesitaba escuchar. Convoqué una tercera reunión de los mismos grupos que se habían mostrado renuentes ante la idea de actuar en contra de Jesús e hice que Judas repitiera delante de todos ellos las profecías que Jesús hacía acerca de su propia muerte. Cuando el consejo escuchó sus palabras, muchos recobraron el valor y otra vez hubo una gran mayoría a favor de su captura inmediata, seguido por un juicio, siempre y cuando pudiésemos efectuarlo con tranquilidad y sin alborotar a la gente. A mí se me dejó la decisión en cuanto al momento y al lugar más favorables, recompensé a Judas con algunas monedas de plata y le di instrucciones para que volviera al lado de Jesús, en donde podía servirnos mejor al mantenerme informado de cualquier actividad o movimientos inesperados que tuvieran lugar. De pronto pensé en Kitty.
Poco tiempo después de haber iniciado mis investigaciones para mi comisión, Cristo me regaló una copia del libro The Quest of the Historical Jesus, de Albert Schweitzer, y recordé la insistencia de Schweitzer en que la pregunta más importante relacionada con Judas no era por qué traicionó a su maestro, sino qué fue lo que traicionó. Aparentemente, Schweitzer estaba en lo cierto. Judas no solamente traicionó la posibilidad de que Jesús creyera que era el Mesías, sino que también, lo cual fue todavía más perjudicial, aseguró a los enemigos de Jesús que no había ningún peligro en aprehenderlo, ya que de cualquier manera, estaba dispuesto a sacrificar su vida. Me escuché preguntar, ¿qué sucedió después? Judas llegó delante de mí sumamente perturbado, a una hora temprana de la noche de la cena pascual, y me dijo que Jesús se encontraba comiendo el cordero en compañía de sus apóstoles, en casa de la viuda María, y que nuevamente hablaba como si estuviera resignado a morir a manos de las autoridades. Y más aún, balbuceó Judas, Jesús ahora decía que eso tendría lugar muy pronto. Con toda la ciudad celebrando la cena sagrada y nadie por las calles que pudiese interferir, sabía que jamás se me presentaría una mejor oportunidad. Decidí aprenderlo esa misma noche. Poncio Pilato colaboró contigo en la aprehensión y en el juicio, ¿no es así? Sí. Yo tenía necesidad de contar con la autoridad y el respaldo de Pilato, a fin de que la multitud no 94 Agmandino Operación, Jesucristo. Acusara al Sanedrino a mí de un prejuicio injusto contra su nuevo favorito. También requería aprobación para llevar a cabo la sentencia de muerte, si esta resultaba ser la decisión del juicio. Dejé a Judas esperándome aquí y me dirigí rápidamente a la fortaleza Antonia, en donde el procurador se alojaba durante nuestra Pascua. Le pedí a Pilato su ayuda inmediata para arrestar al peligroso impostor, quien podría causarnos a ambos momentos de ansiedad durante los días festivos si se le permitía seguir en libertad para incitar al pueblo. Al principio se rehusó, diciendo que los falsos profetas eran de mi incumbencia, y que yo mismo debía encargarme de Jesús. Sin embargo, Pilato y yo, a pesar de nuestras numerosas diferencias, habíamos logrado trabajar juntos en favor del bienestar de Judea durante 10 años, así que, finalmente, accedió a enviar algunas de sus tropas a este palacio, desde donde acompañarían a mis guardias del templo, a algunos sacerdotes, a Judas y a mí hasta la casa de la viuda María, para llevar a cabo la aprehensión. A la casa de la viuda María. Sí, donde Judas dijo que Jesús se encontraba cenando. ¿Qué sucedió después? Volví aquí y esperé en compañía de todos los demás la llegada de los soldados de Pilato. Recuerdo que el aire era frío y concedí a mis hombres permiso para encender algunas fogatas. Esperamos durante más de 3 horas. Creí que Pilato me había jugado una de sus bromas acostumbradas, pero cuando por fin llegaron sus hombres me enfurecí. No era una pequeña broma del procurador, sino una muy grande, ya que en vez de enviarme más o menos una docena de soldados, suficientes para contar con la sanción de Roma en nuestros procedimientos, envió 3 centurias, más de 200 legionarios armados, al mando de un centurión a quien yo conocía. Cuando le pregunté a Fabio por qué tantos soldados, al no estar enterado de las circunstancias me respondió que el procurador lo había enviado con instrucciones de ayudar en la captura de un peligroso rebelde que estaba a la cabeza de una banda armada, cuyas fuerzas se desconocían y que amenazaba con apoderarse de la nación y proclamarse rey de los judíos. Ese Pilato ya para entonces estaba fuera de mí, puesto que sostenía una carrera contra el tiempo y sabía que la iba perdiendo. ¿Por qué te preocupaba tanto el tiempo, si sabías, o creías saber en dónde se encontraba Jesús? Matías, al día siguiente, a la hora de la puesta del sol, se iniciaría nuestra Pascua, así como el sábado, y todos los juicios y castigos están expresamente prohibidos por nuestras leyes durante los 7 días de las festividades. Para que mi misión tuviera éxito, tenía que arrestar a Jesús, juzgarlo delante del Sanedrín y ejecutar el veredicto del tribunal antes de la puesta del sol, todo eso en casi 17 horas. De otra manera sería un desastre, tendríamos que mantenerlo bajo custodia durante toda la semana de Pascua, y una vez que se esparciera la noticia de su captura estábamos seguros de que tendríamos muchos problemas con el pueblo, sobre todo con esos rufianes de Galilea que infestaban la ciudad. Así que, seguidos por un ejército innecesariamente numeroso, suficiente para apoderarnos de Perea,
Judas y yo nos dirigimos a casa de María para detener a un solo hombre desarmado quien, según afirmaba Judas, esperaba ser detenido. Y cuando llegaron, ya no había nadie allí. Solamente algunas mujeres y un joven. El retraso malévolo de Pilato, estaba seguro, me había costado muy caro, y la gente se reiría de mí y del Sanedrín en cuanto supiera que Jesús había escapado en nuestras mismas narices. Por supuesto, atribuiría su salvación a sus poderes milagrosos. ¿Qué hiciste, entonces? Estaba frenético, desesperado, agarré a Judas y lo sacudí hasta que gritó, Getsemaní, debe haber ido a Getsemaní. Si no se encuentra allí, esperándome, como lo ha hecho otras veces, debe haber regresado a su lecho en Betania, en compañía de los demás. Yo sabía que mis piernas jamás soportarían la caminata hasta Getsemaní o más allá, de manera que llamé a Fabio y a 2 de mis ayudantes y les dije que llevaran a Judas y a los soldados al huerto, y que si Jesús no se encontraba allí, debían continuar de inmediato hasta la casa de Betania. Les recordé que solamente debían aprehender a Jesús y que Judas lo identificaría a fin de que no cometieran un error. ¿Por qué solamente a Jesús? Razoné que los demás no tenían ninguna importancia, y que huirían a sus aldeas en el norte tan pronto como su maestro estuviera muerto y sepultado. Eso fue un error. 95 Agmandino Operación, Jesucristo. Sí, debimos deshacernos de todos cuando solo eran unos 12, ahora se cuentan por miles. De cualquier manera, el grupo debería entregarme al prisionero aquí, en el palacio, pero Fabio objetó. Dijo que las órdenes de Pilato eran ayudar únicamente en la detención y la captura. Una vez que lo hubiésemos hecho prisionero, los soldados debían volver a la fortaleza de inmediato. Por fin, llegamos a un acuerdo cuando Fabio, de mala gana, accedió a entregar a Jesús en la casa de Anas, mi padre político, que vive cerca del cuartel general de los romanos. A partir de ese momento, mi guardia del templo sería responsable de traer a Jesús a través de la ciudad hasta este lugar. El grupo que efectuaría la captura salió por la puerta sur de la ciudad, con las antorchas encendidas, y yo volví aquí a fin de enviar mensajes a quienes previamente habían accedido a prestar testimonio en contra de Jesús cuando finalmente lográramos llevarlo a juicio. También notifiqué a los miembros del Sanedrín que debían presentarse aquí de inmediato, instruyendo a mis mensajeros para que solamente dijeran que estábamos a punto de quitar una espina del costado de Israel. En menos de una hora, uno de mis oficiales me notificó que el prisionero ya se encontraba bajo mi techo y que lo mantenían en el amplio vestíbulo, a solo unos cuantos pasos de esta habitación, y que los miembros del Sanedrín ya habían ocupado sus lugares allí, en espera de que yo iniciara el proceso del juicio. Señor, le dije, ¿estarías dispuesto a concederme un pequeño capricho? Si está en mis manos hacerlo. Los historiadores tenemos esa necesidad constante de contemplar los sitios reales en donde tuvieron lugar los sucesos que tratamos de describir. Ya he visitado tu magnífico templo, el huerto de Getsemaní y la tumba de donde salió Lázaro. ¿Podría ver la habitación en donde fue juzgado Jesús? Dudó brevemente, se encogió de hombros y dijo, acompáñame. La habitación en donde entramos, a un lado del oscuro corredor, obviamente no había sido escenario de ninguna función formal durante algún tiempo. Había barriles de mimbre, grandes cestos para empaque, armarios y muebles rotos apilados, sin orden ni concierto, contra uno de los amarillentos muros de mármol, y en el lado opuesto de la habitación había 3 hileras de bancas de madera sin barnizar, dispuestas en semicírculos irregulares. No había otro mobiliario en el salón de reuniones con penetrante olor a humedad, y el piso de piedra estaba cubierto con una capa tan densa de polvo que mis sandalias dejaban huellas oscuras a cada paso. Señalé en dirección a las bancas. Los miembros del Sanedrín se encontraban sentados allí esa noche. Sí. ¿Y tu prisionero, en dónde se encontraba durante el juicio? Las zapatillas de Caifás levantaron pequeñas nubes de polvo al pisar ruidosamente el suelo. Podía darme cuenta de que empezaba a impacientarse con mis preguntas. Jesús se encontraba allí, a fin de quedar frente a la corte y los testigos. Detrás de él había un guardia. Los testigos fueron traídos por el corredor y se les hizo permanecer cerca de Jesús, también frente a la corte. Yo ocupaba esa banca al centro, en la primera fila, con mis ayudantes y los escribas, doctos en la ley, a ambos lados.
Caminé hasta el sitio en donde Jesús había estado de pie, mientras Caifás, quizá por costumbre, avanzó hasta la banca del centro en la primera fila, sacudió el polvo con sus manos y se sentó frente a mí, con los ojos entrecerrados. De pie en el sitio a donde Jesús fue llevado delante de sus enemigos, traté de imaginar esa escena a primera hora de la madrugada. Las malolientes lámparas de aceite y velas que proyectaban su escasa luz sobre los acontecimientos, oscuras y alargadas sombras deslizándose como fantasmas sobre el piso y los muros, hombres opulentos y poderosos, que ante el llamado habían abandonado sus abrigados lechos después de una velada de festejar y beber, con un estado de ánimo más parecido al de una multitud de linchamiento que a un tribunal supremo, sobre todo en ese escenario helado. Y el prisionero, cuyo aspecto distaba mucho de semejar al de un Mesías, con las manos estrechamente atadas y el rostro reflejando tanto la fatiga agobiante de un día y una noche larguísimos como el maltrato de quienes lo habían capturado. 96 Agmandino Operación, Jesucristo. Luché conmigo mismo, tratando de permanecer tranquilo e imparcial mientras me encontraba parado sobre las invisibles huellas de Jesús. No era fácil. Caifás no me quitaba la vista de encima, cruzando y descruzando piernas y brazos con ademán nervioso. Señalé hacia las bancas. El Sanedrín cuenta con 70 miembros, ¿no es así? Sí, y yo presido como funcionario del tribunal, sin poder votar en ningún veredicto. ¿Se encontraban todos aquí esa noche? Oh, no. La distancia y lo tardío de la hora impidieron a muchos asistir, no obstante, solamente son necesarios 23 para que haya quórum, y cuando menos había 30 antes de iniciar el interrogatorio de los testigos. ¿Les habías notificado a todos? No recuerdo, pero, ciertamente, se convocó a todos los que habitaban en las cercanías. El hogar de José de Arimatea se encuentra a corta distancia de aquí y, sin embargo, él me ha dicho que no fue convocado, dije. Y tampoco lo fue su amigo Nicodemo. Por casualidad, ¿no omitiste deliberadamente llamar a aquellos miembros que sospechaba sentían cierta simpatía hacia el prisionero? Aún a la luz de un solo rayo de sol polvoso, pude ver que el rostro del sumo sacerdote se volvía lívido. Su voz tembló, como amigo de Vitelio, deberías estar más enterado y no expresar tales calumnias acerca de mí. Resiento tus insinuaciones, señor. Además, considerando la hora tan tardía, la asistencia fue excelente. Perdóname, señor, pero simplemente repetía un rumor que escuché. Por favor, háblame del juicio. Hay muy poco que decir, me respondió con altanería. Fue muy breve. Jesús, finalmente, admitió haber cometido el crimen de blasfemia, y de acuerdo con nuestra ley, el Sanedrín lo encontró merecedor de la muerte. Tus testigos convencieron al jurado. Fueron una pérdida de tiempo. Los primeros 7 u 8 que fueron llamados contaron historias que estaban en conflicto unas con otras, de tal manera que no tuvimos otro recurso que desechar su testimonio por carente de valor, y el sacerdote, a quien yo había confiado su elección, fue depuesto de su cargo esa misma noche, por incompetencia. Caifás, he oído decir que sobornaste a esos testigos para que se presentaran y que la razón por la que sus relatos no concordaron, como se requería para la condena, fue que no los aleccionaste de manera adecuada. Sus labios delgados se plegaron despectivamente. El solo considerar tal falsedad indica que debes haber confundido la elevada integridad de este tribunal con la que, según entiendo, es práctica legal común en Roma. Me incliné ligeramente y sonreí. El sumo sacerdote conocía la forma de contraatacar. ¿Qué sucedió después de que rechazaste a todos esos testigos? Fue llamado un anciano, un vendedor de chucherías en las afueras del templo, a quien todos conocíamos bien. Atestiguó que en una ocasión Jesús dijo a la multitud, que se encontraba cerca del muro oeste del templo, destruiré este templo que fue hecho con las manos y sin ayuda de éstas lo reconstruiré en 3 días. Esa era la clase de testimonio que necesitabas para una condena, ¿no es así? Así es, obviamente, esas palabras eran una blasfemia contra la casa de Dios, y nuestra ley exige que todo aquel que vilipendie o profane el templo debe ser castigado con la muerte. Aún así, no basta con el testimonio de un solo testigo para condenar, se requieren 2. Llamamos a otro para que atestiguara sobre el mismo asunto, pero repitió las palabras de Jesús como si hubiera dicho,
Puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. De inmediato se dejaron oír algunos gritos enojados de desengaño entre los miembros del tribunal, pues las dos declaraciones no concordaban. De acuerdo con el primer testigo, Jesús había dicho destruiré, mientras que de acuerdo con el segundo, dijo puedo, y en esa declaración no había ninguna blasfemia, solamente una vana presunción. 97 Agmandino Operación, Jesucristo. ¿Estás enterado de que sus apóstoles ahora aseguran que cuando Jesús hizo esa observación, fuera del templo, no se refería al edificio, sino a su propio cuerpo, y que los 3 días se referían al tiempo que pasaría en la tumba antes de resucitar? Caifás asintió. Ha llegado a mis oídos esa tergiversación de sus palabras. Los apóstoles ya son bastante expertos en distorsionar sus frases para que se adapten a sus ridículas afirmaciones de que resucitó de entre los muertos. Entonces, también te viste obligado a rechazar el testimonio de esos 2 hombres. Sí, y lo hice con gran pesar, ya que era mi último par. Por el aspecto de los miembros del jurado, pude ver que ante sus ojos yo ya había perdido mucho de su respeto, por haberlos hecho salir en una noche tan fría para ser partícipes de la absolución de Jesús y no de su condena. Me levanté de mi asiento y le dije al prisionero, no tienes nada que decir en tu favor. ¿No has escuchado a todos estos testigos que han hablado en tu contra? ¿Qué fue lo que respondió? No dijo nada. Simplemente se quedó allí, mirándome, a sabiendas de que, de acuerdo con nuestras leyes para juzgar, seguía siendo inocente de cualquier ofensa. Cuando me volví para mirar al Sanedrín vi que algunos de sus miembros se habían puesto de pie dispuestos a retirarse y varios de ellos murmuraban en voz alta. Sabía lo que estaban diciendo, habían depositado en mis manos la responsabilidad de librar a la nación de ese criminal, y había fallado. Temí que incluso mi posición en el templo se viera obstaculizada cuando mis enemigos se enteraran a Vitelio de las noticias. De pronto recordé nuestro juramento de testimonio, la forma más temida y poderosa de juramento según nuestras leyes. Cualquiera a quien se le aplique, está obligado por nuestra Constitución a responder. Corrí hacia el prisionero y le grité, te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El ánimo de Caifás se exaltaba a medida que narraba su historia, y no hubiera querido interrumpirlo, pero tenía que hacerlo. ¿Por qué combinaste en tu pregunta el título de Cristo, que significa Mesías, con el de Hijo de Dios? El Mesías, según lo que he podido comprender de las creencias de tu pueblo, se espera que solo sea un enviado de Dios, no su hijo. Matías, ya existían tantas falsas pretensiones acerca de Jesús, que, en este caso, creí conveniente incluir ambos títulos en mi conjuro. En esa forma, podíamos descubrir qué falsos conceptos albergaba realmente acerca de sí mismo. Te respondió. Estaba muy versado en nuestras leyes, tenía que responder y lo sabía. Le pregunté nuevamente, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y replicó, sí, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder venir entre las nubes del cielo. Sus palabras hicieron que se remontara mi estado de ánimo, finalmente la victoria era mía al triunfar sobre esta plaga que había caído sobre nuestro pueblo. Prontamente llevé a cabo el ritual debido cuando nos enfrentamos a la blasfemia, me desgarré la camisa entre las costuras, a fin de que ya no pudiera repararse. Entonces, me dirigí al consejo, que había vuelto a tomar asiento, diciendo, han escuchado la blasfemia, ¿qué deciden, señores? Y todos respondieron al unísono, es reo de muerte. Ordené que llevaran al prisionero a otra habitación en la planta baja y que lo tuvieran bajo custodia hasta la salida del sol, pocas horas después. Entonces llevaríamos a Jesús ante Pilato. ¿Por qué? Durante muchos años, Roma no nos ha permitido imponer la pena capital, por ningún crimen, sin la autoridad del procurador. Cuando visité a Pilato la noche anterior, no solo logré que me concediera la ayuda de sus legionarios para efectuar la captura, sino también su acuerdo para sancionar muy temprano por la mañana la sentencia de muerte que preveíamos, a fin de poder consumar la ejecución antes de la puesta del sol. El sumo sacerdote se detuvo casi como si esperara que lo elogiara por un trabajo bien hecho, que, ciertamente, merecería varias páginas en mi libro de historia. Revivir todos esos sucesos conmigo, parecía haberle agotado toda energía y confianza.
Estaba desplomado en la banca, manos fuertemente apretadas sobre las rodillas, más un ser digno de piedad que de odio, quien jamás sabría que su manejo del juicio de Jesús, ya fuese motivado por razones egoístas o por un deber hacia su pueblo, daría descrédito, desprecio y muerte a tanta gente de su país durante 20 siglos por venir. 98 Agmandino Operación, Jesucristo. Caifás, le dije, el Sanedrín y tú encontraron a Jesús culpable de blasfemia y, según tus leyes, el castigo por esa ofensa es la muerte por lapidación. Es verdad. Y el castigo por lo general queda en manos de aquellos que se presentaron a atestiguar contra el culpable. Está escrito que ellos deben arrojar las primeras piedras y después, casi siempre, se une la multitud. Pero Jesús no fue lapidado, fue crucificado en una cruz. Y no murió en manos de tus testigos y de la multitud, sino de los soldados romanos. ¿Qué sucedió esa mañana, cuando Jesús fue llevado ante Pilato, que provocó que el procurador te quitara el caso de las manos? No hubo respuesta. Caifás, he escuchado algunos rumores de que tú planeaste que las cosas resultaran así, aun cuando hay diferencias de opiniones en cuanto a si estabas o no confabulado con Pilato. El único ocupante de las bancas se humedeció los labios con la lengua en ademán nervioso, pero guardó silencio. ¿Qué fue lo que sucedió en realidad, Caifás? Tendrás que discutir eso con el procurador. Mi jurisdicción en ese asunto terminó a las puertas de Antonia. ¿Por qué no puedes hablarme de ello? Jesús era tu prisionero cuando fue llevado ante Pilato. No esperabas que permaneciera bajo tu custodia hasta el momento en que fuera ejecutado. Así fue. Tan pronto como obtuviéramos la aprobación si Pilato, Jesús sería conducido a una colina fuera de los muros de la ciudad y allí sería lapidado hasta morir, y después su cuerpo sería arrojado en la fosa común, donde sepultan a los indigentes. Pero Jesús jamás te fue devuelto. ¿Por qué? No tengo ningún comentario que hacer sobre lo que sucedió en la fortaleza. Tendrás que pedirle la explicación de eso a Pilato. Lo intenté nuevamente. De acuerdo con lo que me has dicho, Pilato ya había acordado, aún antes de que arrestaras a Jesús, que él te concedería el permiso para ejecutar a tu prisionero. ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión y encargarse él mismo del asunto? Movió la cabeza, pero no dijo nada. Caminé hacia él hasta quedar casi inclinado sobre su banca. Caifás, durante mi estancia, en la ciudad, me he reunido y hablado con varios hombres de gran sabiduría, versados en las leyes judías. Algunos me han confiado, en secreto, porque temen por su seguridad, que todo el procedimiento contra Jesús fue ilegal y quebrantó muchas leyes de los códigos sagrados que tú, como sumo sacerdote, has jurado observar y aplicar. Otros han llegado hasta acusarlo, a ti y al Sanedrín, del asesinato de un hombre inocente y dicen que Pilato simplemente fue el instrumento de su muerte. Asesinar. Yo. Ilegal. ¿Quién se atrevería a divulgar tan viles falsedades acerca de su sumo sacerdote? Dijo casi sin aliento. ¿Acaso te encuentras tan alejado de tu pueblo, aquí en tu palacio y en tus aposentos del templo, que jamás han llegado a tus oídos esas acusaciones? Nadie ha llegado a ti, responsable de mantenerte al tanto de la manera de pensar de tu pueblo, se ha atrevido a repetir en presencia tuya todas las ilegalidades que se sospecha cometiste esa noche y en las primeras horas de la mañana siguiente a fin de deshacerte de Jesús. Nadie de aquí tendría el valor o la audacia para hablarme como lo estás haciendo, balbució, llevándose ambas manos a las mejillas sin gota de sangre. Dímelo tú, exijo saberlo. ¿Qué es lo que dicen de mí? La autenticidad, en lo que respecta a la ley, siempre ha sido un sello característico de mis historias de detectives, y pasé largas horas estudiando los antiguos códigos hebreos de la ley criminal, cuando trabajaba en mi libro Comisión, Cristo, con admiración y respeto crecientes por su justicia y su minuciosidad. De una 99 Agmandino Operación, Jesucristo. Cosa estaba seguro, a pesar de mis dudas en lo relacionado con Jesús. Si las versiones de ese juicio nocturno, tal y como se narran en el Nuevo Testamento, eran exactas, entonces tuvo lugar un terrible error judicial en esta misma habitación. Puesto que el relato de Caifás no difería gran cosa de los evangelios, decidí que había llegado el momento de descargar en él todo el peso. En primer lugar, la captura de Jesús fue ilegal,
de acuerdo con tus propias leyes. Ante el Sanedrín jamás se presentó ningún cargo criminal, a fin de que fuera expedida una orden de aprehensión, de manera que la captura se efectuó sin ninguna orden, y cuando Jesús fue detenido, no se le informó de qué crimen lo acusaban. La captura tuvo lugar por la noche e involucró la traición de alguien. Todo esto está prohibido por tus códigos. Caifás abrió la boca como si fuera a responder, pero aparentemente lo pensó mejor y me hizo señas de que continuara. Juzgaron a Jesús durante la noche, y en tu Misna está escrito que una ofensa capital puede juzgarse durante el día, pero que debe suspenderse por la noche. También especifica que ningún caso que involucre la vida de un hombre puede juzgarse el día antes del sábado. No obstante, Jesús fue juzgado en las primeras horas del día anterior al sábado. Además, hay una ley que prohíbe que un familiar, amigo o enemigo del acusado se siente a juzgarlo, y sin embargo, según tus propias palabras, muchos de los que se encontraban aquí esa noche, incluyéndote a ti, durante semanas habían planeado la destrucción de Jesús. Caminé de vuelta al sitio en donde Jesús había estado de pie y señalé al suelo, frente a mí. Testigos. Grité, y mi voz hizo eco en ese cubo de piedra. De acuerdo con tus leyes, está escrito, por la boca de 2 o 3 testigos, aquel que sea merecedor de la muerte será condenado, pero por la boca de un testigo, no podrá ser condenado a muerte. Según tú mismo has admitido, fuiste incapaz de encontrar a 2 testigos que estuvieran de acuerdo, y, puesto que el poder de acusar corresponde exclusivamente a los testigos, ni siquiera tenías un caso. Pero el hombre confesó, su confesión no era de ninguna utilidad para ustedes y tú lo sabías. Tu ley dice que nadie puede acusarse a sí mismo, pero que si lo hace, aún así esa acusación no puede emplearse en su contra, a menos que esté corroborada por otros 2 testigos. Y lo que es más, estabas violando otra ley al interrogar a Jesús, ya que tu código prohíbe, expresamente, hacer al testigo una pregunta que lo pueda condenar si responde a ella. ¿Estoy en lo cierto? Ni siquiera esperé la respuesta. Tú me dijiste que cuando le preguntaste al Sanedrín cuál era su veredicto, después de la respuesta de Jesús, todos gritaron, es reo de muerte. Se requiere una mayoría de un voto para absolver, de 2 para condenar, pero tu Misna Sagrada también estipula que un veredicto unánime de culpabilidad tiene el efecto de una absolución, y que está prohibida la sentencia de muerte. Y aún no había terminado. Jesús fue juzgado y condenado en una sola sesión del Sanedrín, también eso es ilegal. Tu Misna dice que un caso criminal que termina con la absolución del acusado puede llegar a su fin el día que se inició, pero que si se pronuncia una sentencia de muerte el juicio no puede concluir antes del día siguiente, a fin de estudiar a fondo la evidencia. Y además, de acuerdo con tu propia historia, después de haber encontrado culpable a Jesús se olvidaron de dictar una sentencia formal. Caifás, de principio a fin, todo el procedimiento fue ilegal, la captura, la falta de testigos que estuvieran de acuerdo, el juicio llevado a cabo el día anterior al sábado, los enemigos en la banca, el uso de las propias palabras del prisionero para condenarlo, todo ello fue ilegal. De acuerdo con tus propias leyes, llevaste a un hombre inocente ante Pilato. El sumo sacerdote ladeó la cabeza y me devolvió la mirada, podía escuchar algunas risas, extrañas en ese escenario, que venían desde el vestíbulo. Caifás giró el cuerpo dándome la espalda y me hizo una pregunta que por poco me causa confusión. ¿Está enterado Vitelio de todo lo que acabas de decirme? Todos lo saben, dije, con tanta seguridad como me fue posible. ¿Cómo podrían no enterarse, con tantos cristianos alborotadores allí afuera, aún en los patios del templo, repitiendo su historia una y otra vez? Estoy de acuerdo, dijo con desesperación, pero son demasiado ignorantes para darse cuenta de que los 100 mandino operación, Jesucristo. ¿Qué hice fue para salvarlos de morir empalados en las espadas de Pilato? Caifás, ¿alguna vez llegaste a considerar, siquiera por un momento, después de la crucifixión, que quizá por error asesinaste al Hijo de Dios? Jamás. Cuando Abraham, el padre de nuestro pueblo, preparó a su amado hijo, Isaac, para sacrificarlo, Dios intervino entregándole un cordero para que lo sacrificara en vez de su hijo. Si Dios no permitió ni siquiera el sacrificio de Isaac, hubiera permitido el asesinato de su hijo sin destruir al mundo. Y como puedes ver, Matías,
el mundo sigue existiendo. ¿Me dirás ahora lo que sucedió en la audiencia ante Pilato? No. Pregúntaselo a él. ¿Presenciaste la crucifixión? No, respondió. Cuando los soldados se llevaron a Jesús, volví al templo para hacer los preparativos para la Pascua, que ya se acercaba. Algunos de mis asistentes fueron en mi representación y, cuando todo hubo terminado, vinieron a informarme. ¿No te sorprendió saber que Jesús expiró apenas unas cuantas horas después de haber sido colgado de la cruz? Se encogió de hombros. Algunos soportan tanto tiempo que es necesario romperles las piernas para quitarlos de sufrir, mientras que otros mueren de inmediato, quizá debido al choque. Pero, ¿por qué te estoy diciendo esto? Después de todo, la crucifixión es un castigo romano, no nuestro. Me sorprendí más al escuchar que tu amigo José, un miembro de nuestro Sanedrín, fue a ver a Pilato sin consultar a ninguno de nosotros, y reclamó el cuerpo para darle sepultura en una tumba nueva, tallada para su propia sepultura, en un huerto cerca del lugar de la ejecución. Ese acto de José debe haber ofendido a muchos de sus compañeros del Sanedrín, después de que condenaron a muerte a Jesús. ¿Tomaste alguna medida en su contra o en contra de ese otro miembro, Nicodemo, creo que es su nombre, quien al parecer ayudó a José a sepultar a Jesús? Esos hombres son muy independientes, honrados y respetados por el pueblo debido a sus numerosas obras de caridad. Cuando los reprendimos con severidad por su comportamiento ofrecieron renunciar al tribunal antes de causarnos más problemas. Insistieron en que no habían cometido ningún acto ilícito, aduciendo que ningún judío que hablara y viviera como lo había hecho Jesús, merecía que arrojaran su cuerpo a la fosa común, junto con los criminales de la calle. ¿Alguna vez has contemplado hacia atrás, Caifás, y reflexionado que si José no hubiera reclamado el cuerpo no habría una tumba vacía? Lo hago todos los días, gimió, y muchas noches de insomnio. Si no tuvieran esa tumba vacía en que basar su regocijo, es probable que ya no quedara ningún cristiano hoy en día. Entiendo que incluso llegaste a tomar ciertas medidas para custodiar la tumba. Tal y como resultaron las cosas, no fueron suficientes, Matías, se lamentó. Cuando uno de mis sacerdotes me recordó que Jesús no solo había profetizado su muerte, sino que había prometido resucitar al tercer día, me dirigí a ver a Pilato a una hora temprana la tarde de nuestro sábado, el día siguiente al de la crucifixión, y le informé lo que había dicho Jesús. Le pedí que diera orden de sellar la tumba y vigilarla hasta el fin del tercer día, para impedir que los discípulos de Jesús robaran su cuerpo y luego dijeran a la gente que Jesús había resucitado, tal y como había dicho que lo haría. Y Pilato accedió. Se rió en mi cara diciendo que no quería tener nada más que ver con ese asunto. El procurador me dijo que había muchos guardias en mi templo y que si deseaba que vigilaran la tumba, debería encargarme de eso yo mismo, puesto que él necesitaba a todos sus soldados para ayudar con las multitudes que inundaban la ciudad durante la Pascua. Volví al templo y ordené a Sobi, uno de mis oficiales más experimentados, que llevara consigo a 3 de sus mejores hombres, se dirigieran al huerto, sellaran la tumba y permanecieran de guardia toda noche, hasta la hora de la puesta del sol del día siguiente. ¿Cuándo te enteraste de que la tumba estaba vacía? 101 Agmandino Operación, Jesucristo. En algún momento antes del amanecer, me despertó mi asistente para informarme que los guardias habían vuelto de la tumba y que insistían en verme de inmediato. Alarmado, me vestí a toda prisa y bajé al vestíbulo, en donde los encontré a todos ellos actuando como si hubieran perdido los sentidos. Sobi, que es un hombre robusto, corrió hacia mí y sollozando cayó de rodillas, se aferró a mi túnica y me suplicó que lo perdonara, gritando que él y los demás se habían cansado de custodiar a un hombre muerto, después de pasar un largo día en el templo, así que se quedaron dormidos. Mientras dormían, se quejó, alguien debió visitar la tumba, retirando la gran piedra y llevándose el cuerpo. ¿Qué hiciste? ¿Qué podía hacer? Ordené a Sobi y a los demás que esperaran en sus habitaciones hasta decidir cuál sería su castigo. Entonces, volví a mi lecho y permanecí en medio de la oscuridad tratando de resolver la forma de hacer frente a Pilato y al Sanedrín cuando se enteraran de las noticias. Sobi, tu oficial del templo está aún a tu servicio. ¿Podría hablar con él? El sumo sacerdote movió la cabeza. Sobi desapareció esa misma noche,
de acuerdo con lo que dijo su ordenanza, jamás volvió a sus habitaciones. No hemos vuelto a saber de él en estos 6 años. Y los otros 3 guardias, todavía están a tu servicio. A todos los encontraron en sus habitaciones, poco después de la salida del sol, muertos por sus propias manos, incapaces de vivir con el estigma de haber sido negligentes en el cumplimiento de su deber. Qué conveniente para alguien, pensé. De 4 posibles testigos oculares de lo que realmente había sucedido en la tumba, 3 de ellos estaban muertos y el otro había desaparecido. ¿Y cómo reaccionaron Pilato y el Sanedrín cuando se enteraron de la noticia? Según me dijeron, Pilato mostró su acostumbrado desprecio por todos nosotros. Dijo que no podía esperarse otra cosa de unos guardias judíos que jugaban a ser soldados manteniendo la paz entre los ancianos y las mujeres en los patios del templo. Esa misma mañana convoqué al Sanedrín para celebrar una reunión de urgencia, y sus miembros deliberaron brevemente antes de votar porque no se hiciera anuncio público de ninguna clase. Razonaron que con toda seguridad los seguidores de Jesús ya habían huido para evitar su detención o algo peor, y que era muy probable que se hubieran llevado con ellos el cuerpo de Jesús, para darle sepultura en su nativa Galilea, por lo que opinaban que el asunto estaba cerrado y mientras menos se hablara de él sería mejor. Qué equivocados estaban. Sí, la percepción retrospectiva es el mejor profeta de todos, Matías. Durante las 7 semanas siguientes, la ciudad permaneció tranquila, suponíamos que ya se habían olvidado de Jesús, como sucedió con los otros falsos profetas que lo precedieron. Pero en la mañana de nuestra fiesta de Pentecostés, que señala el final de nuestra primera cosecha, me llegaron noticias de que más de 100 discípulos de Jesús se habían reunido fuera de la casa de la viuda María, y Pedro, un hombre que siempre estuvo muy cerca de Jesús, anunció a la multitud que el Espíritu Santo había aparecido ante ellos mientras oraban, y les dijo que Jesús había sido liberado de los dolores de la muerte y que Dios lo resucitó y lo constituyó en el Señor y Cristo. Antes de que terminara el día, se me informó que 2.000 o 3.000 personas creyeron en las palabras de Pedro y fueron en su busca para que las bautizara en señal de su nueva lealtad a Jesús, el Mesías, quien pronto volvería entre las nubes del cielo. Si la tumba ya estaba vacía la tercera semana, ¿por qué supones que esperaron 7 semanas para informar a la gente que Jesús había resucitado? Caifás se encogió de hombros nuevamente. No lo sé. Uno de mis sacerdotes sugirió que después de 7 semanas el cuerpo estaría tan descompuesto que, aun si lo encontraban, no podía ser identificado, así que para el día de Pentecostés, tal vez Pedro se sintió a salvo para hacer su falso anuncio. ¿Qué hiciste al enterarte de la pretensión de Pedro? Hice que se publicaran avisos, repartiéndolos por toda la ciudad y en el interior del patio del templo, que ofrecían una recompensa de 10.000 siclos de plata por información conducente a la localización del cuerpo y 102 agmandino operación, Jesucristo. A la detención de los culpables que lo robaron de la tumba. Hice algunos cálculos apresurados. Según recordaba, un siclos de plata valía aproximadamente 65 centavos de dólar. $6.500, en el año 36 después de Cristo, hubieran bastado para tentar al más santo de los ángeles. Nadie reclamó la recompensa. Pregunté. Nadie, suspiró. ¿Te gustaría saber en dónde está oculto el cuerpo? Me escuché preguntar. Caifás saltó de la banca, me tomó por ambos brazos y los apretó contra su frágil pecho. Lo sabes, Matías. ¿Sabes en dónde se encuentra? Dímelo, te lo ruego, y doblaré la recompensa. 20.000 siclos de plata. Piensa en ello. Suficiente para que pases el resto de tus días rodeado de más lujo del que jamás hayas podido soñar, en la mejor villa de Roma. Dímelo. Ahora sabía que podía borrar de mi lista al sumo sacerdote. Definitivamente, Caifás no había retirado el cuerpo de la tumba de José con el fin de impedir que ese sitio se convirtiera en escenario de demostraciones molestas, en contra suya y del Sanedrín. Lo siento, pero aún no sé en dónde se encuentra oculto el cuerpo, pero tengo esperanzas de averiguarlo antes de terminar mi misión aquí. 30.000 siclos de plata cuando me lo digas. Le volví la espalda para que no pudiera ver la aversión en mi rostro. Qué ironía, pensé, mientras me acompañaba escaleras abajo hasta el vestíbulo. Hacía 6 años,
Caifás le pagó a Judas 30 siclos de plata por el cuerpo con vida de Jesús. Ahora estaba dispuesto a pagar 1000 veces esa suma por su cuerpo sin vida. José y yo guardamos silencio durante el breve recorrido de regreso a su mansión, hasta que el anciano dijo en voz queda: creo que sería prudente hacer planes para que te entrevistes con Pilato mañana a primera hora. No me será difícil arreglarlo. ¿Por qué? Pregunté distraídamente, todavía pensando en el relato de Caifás. Cuando no respondió, me volví a mirarlo. Inclinó la cabeza hacia atrás varias veces antes de que yo pudiera comprender, y entonces miré a través de la ventanilla trasera de nuestro carruaje. No muy lejos, montado en un garañón gris, cabalgaba el jinete de la capucha negra, al cual pensaba habíamos perdido en el camino hacia Betania. 103.